¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó el árbol del conocimiento del bien y el mal? El árbol que se encontraba en el centro del jardín del Edén, el árbol que cargaba el fruto que dio raíz al pecado. ¿O por qué Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva? Preguntas como esta muchas personas la tienen a diario. Y si tú eres una de esas personas, estás en el video correcto, quédate hasta el final y averigüemos por qué Dios permitió el pecado. Para entrar en contexto, tenemos que ir hacia atrás, hacia Génesis, donde la Biblia nos habla de la creación y dice que en el principio Dios creó los cielos, Dios creó los mares, Dios creó el sol, Dios creó la luna, Dios creó todo. Dios creó todo lo que nos rodea, el universo, etcétera, etcétera. Dios también creó al hombre y lo llamó Adán, que Adán en hebreo significa hombre. Fue tanta la confianza que Dios depositó en Adán, que puso todos los animales de frente de él y lo hizo nombrar uno por uno. Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Y Dios le entregó a Adán todo. Con el tiempo, Dios notó que Adán necesitaba una compañera. Adán necesitaba compañía. A lo que Dios decidió poner a Adán en un sueño profundo y arrancar una de sus costillas y crear a Eva. Cerrar su piel y hacer como si nada hubiera pasado. Adán fue creado del polvo y Dios sopló aliento de vida en su nariz. Por eso que la Biblia dice: polvo eres y polvo te convertirás. Y Eva fue creada por una costilla de Adán. Por eso la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer son casados, se convierten en una sola carne. Dios les entregó a Adán y Eva el jardín del Edén. El jardín del Edén, en otras palabras, era el paraíso en la tierra. Lo tenían todo. Tenían todo tipo de frutos, tenían animales, tenían agua, tenían riquezas, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitaba el hombre para vivir en aquel entonces lo tenía Adán y Eva sin ninguna preocupación. Tenían todo al alcance. El único objetivo de ellos, la única tarea que les dio Dios era reproducirse. Pero en el jardín había un animal más astuto que otros y era la serpiente, el enemigo Satanás. Y un día Satanás se acercó a Eva y le preguntó a Eva que por qué no comía del árbol del conocimiento y del bien y el mal. A lo que Eva respondió: Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles excepto de ese árbol, porque el día que comamos de ese árbol moriremos espiritualmente. Dios les dejó bien claro a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento y el bien y el mal, porque iban a morir espiritualmente. Y cuando la Biblia se refiere y cuando Dios se refiere a morir espiritualmente, porque quiero dejar eso bien claro, no es morir físicamente, es morir espiritualmente. El espíritu de ellos, porque ellos fueron creados santos. Entonces, a lo que Satanás le respondió a Eva, volviendo a Eva, Satanás le dijo: mentira, no morirás. El día que pruebes el fruto, el día que comas el fruto, tus ojos serán abiertos y tendrás conocimiento como tiene Dios y serás como Dios. Eva, cuando miró el árbol, después de lo que le dijo la serpiente, vio que el árbol era apetitoso, que vio que el fruto se veía sabroso, se veía agradable a los ojos, a lo que Eva, eso la acercó más a cometer esa tentación. Y quiero hacer una pausa en esta parte. Cuando Eva miró el fruto, que nos pasa mucho a diario cuando Satanás nos tienta. Primero nos habla y después nos presenta la tentación. Y cuando vemos la tentación se ve tan agradable, se ve tan bueno todo. Pongamos un ejemplo: una persona que está tratando de dejar de tomar alcohol y pasa por una licorería y ve las botellas tan bonitas, ve la cerveza tan refrescante, ve todo tan apetitoso. O un hombre siendo tentado por una mujer. Cuando el enemigo tienta a ese hombre, que el hombre, después de escuchar la tentación, mira a la mujer se ve tan hermosa, se ve tan bien físicamente, incluso llegas a pensar que es bien para ti, pero todo es una trampa. Todo está hecho por el enemigo para hacernos pecar. Volviendo a Eva, después de lo que le dijo Satanás, Eva miró el fruto y el fruto se veía espectacular. A lo que Eva decidió morder el fruto. En el momento que Eva muerde el fruto, ella se da cuenta que ella murió espiritualmente. Pero nosotros los humanos tenemos una condición, tenemos un problema muy grande. Que pensamos que cuando otras personas cometen el mal que nosotros cometimos, ese mal se reduce. Como mismo pasa que dicen: bueno, si él fuma, yo fumo y no pasa nada, porque todos fumamos. Si él mata, yo mato, no pasa nada, porque todos matamos. Y no es verdad. Aunque todo el mundo haga el mal seguirá siendo mal para siempre.
Entonces Eva, tratando de sentirse mejor por el mal que había cometido, fue y convenció a Adán que mordiera el fruto para que ella no fuera la única responsable. Y Eva, después de convencer a Adán mordió el fruto y los dos pecaron, los dos fueron en contra de la palabra de Dios. Los dos murieron espiritualmente. Y ahí en ese fue el momento que nació el pecado, que el pecado entró en nuestro mundo. El momento que Adán y Eva, los dos mordieron ese fruto. En el momento que murieron espiritualmente, Adán y Eva empezaron a cubrirse sus partes íntimas porque sus ojos fueron abiertos, ya no eran santos. Ya no eran hechos a la creación como eran los ángeles, que no tenían conocimiento del mal. Ya Adán y Eva tenían conocimiento del mal. Taparon sus partes íntimas y fueron a esconderse apenados ante la presencia de Dios. Y Dios les preguntó, ¿por qué se esconden? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Quién te dijo que murieras ese fruto? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y Dios, al entender que Adán y Eva habían pecado, los expulsó del jardín del Edén. Maldijo a la serpiente que se iba a arrastrar con su pecho por toda la vida. La mujer, su dolor hacia el parto iba a ser más grande, mucho más grande de que el dolor que estaba supuesto a sufrir en aquel momento. Y el hombre, Dios maldijo al hombre diciendo que todo fruto, el pan, todo lo que vayas a comer será resultado del sudor de tu frente. Ahora teníamos que trabajar, ya los frutos no iban a ser arrancados de un árbol a esta altura, ya no íbamos a recoger el fruto del suelo, ya no íbamos a tener toda la comida a nuestro alrededor. Ahora teníamos que trabajar y teníamos que sembrar para poder comer. En conclusiones, Dios los expulsó a los dos del jardín del Edén, de ese lugar tan maravilloso en el que estaban los dos. Y la pregunta de muchas personas es, ¿por qué ese árbol estaba ahí? El árbol del conocimiento del bien y el mal no estuviera plantado ahí, estas personas nunca comerían este fruto y nunca hubiera existido el pecado. ¿O por qué Satanás tuvo que tentar a Adán y Eva a pecar? Si Satanás nunca hubiera tentado a Adán y Eva a morder ese fruto, nunca lo hubieran mordido, le hubieran hecho caso a Dios. ¿O por qué Adán y Eva no fueron ante Dios y le dijeron, Señor, la serpiente nos tentó, la serpiente nos está diciendo que si probamos ese fruto, vamos a ser igual que usted, nuestros ojos se abrirán? ¿Por qué la serpiente nos tienta a comer este fruto? ¿Qué debemos de hacer? No fueron a preguntarle a Dios. Decidieron ir en contra de la voluntad de Dios en el momento. La respuesta es que existen leyes de creación. Existen las leyes de creación universal. ¿O acaso algo es bueno sin que el mal exista? ¿Cómo se podía comprobar que Adán y Eva eran buenos si no había algo que definiera, algo que pusiera a prueba qué tan buenos eran, si eran una buena creación? Eran una buena creación por Dios, lo que fueron corrompidos por la tentación de Satanás. Pero tenía que haber algo en el jardín que definiera si de verdad eran buenos o no. Tiene que haber, voy a explicarle esto de una mejor manera. Como mismo existe el calor, tiene que existir el frío. Como mismo existe la oscuridad, tiene que existir la luz. Como mismo existe el azúcar, tiene que existir la sal. Todo tiene algo. Como mismo existe la gravedad, existe la no gravedad. Todo tiene una ley de creación universal. Y para que todo el jardín fuera bueno, para que todo fuera tan bueno como Dios lo creó, tenía que haber alguna ley, tenía que haber algo que no se podía hacer, tenía que haber algo que pusiera a prueba qué tan bueno éramos nosotros las personas. Y la única cosa que se nos dijo que no hiciéramos fue lo que hicimos. Fuimos en contra de la palabra de Dios. Y por eso entró el pecado al mundo. Por eso hay guerra. Por eso hay personas muriendo. Por eso hay enfermedades. Por eso pasan tantas cosas. Porque elegimos a otro como nuestro Padre. Decidimos seguir las palabras del enemigo cuando debemos seguir a nuestro Señor. Cuando debemos enfocarnos en Dios. Por eso existe tanto mal. Y ese árbol tenía que estar en el jardín. Lo único que teníamos que hacer nosotros era escuchar la palabra de Dios, era hacer lo que Dios nos había dicho para hacer y no morder ese fruto. Pero como mordimos el fruto, vemos el resultado de las cosas que pasan hoy en día. Otra, que Dios nos quiso hacer como una creación, que tengamos el don de poder decidir las cosas por nuestra propia decisión, que si queremos hacer esto, lo podemos hacer. No somos esclavos, no somos robots, no somos títeres de Dios. Dios nos amó tanto y nos ama tanto que Dios nos decidió crear con el don de poder decidir por nosotros mismos. Y Dios nos dijo, no coman de este árbol, y eso fue lo primero que hicimos. Por eso Dios que nos dio Dios de decidir por nosotros mismos.
Y la otra, que en mi opinión es una de las más que me gusta, el otro por qué Dios puso ese árbol, por qué Dios permitió que el enemigo nos tentara. ¿Acaso el bien sería tan bueno si el mal no existiera? ¿Acaso fuéramos conscientes de lo misericordioso y del amor que tiene Dios para nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos perdona? ¿Cuántas veces nos tendrá que perdonar? ¿Y cuántas veces nos sigue perdonando? Y podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la paciencia que tiene Dios con nosotros por el mal que cometemos. Incluso llegó un punto, Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para perdonar todos nuestros pecados, porque antes, para limpiarnos los pecados, teníamos que hacer sacrificios animales. Pero Dios decidió sacrificar a su Hijo unigénito. Dios, Jesucristo, que es nuestro Dios también, fue sacrificado para, con su sangre, perdonar todos nuestros pecados, porque eso es lo único que puede limpiar el pecado de este mundo. Por eso debemos seguir a Jesús. Lo único que puede limpiar el pecado de este mundo es la sangre de Jesús. Por eso debemos ser seguidores de Jesús e ir detrás de los pasos de Jesús. ¿Qué sería todo este amor que sentimos y todo este calor que sentimos cuando estamos cerca de Dios si no existiera ese mal que nos persigue constantemente y nos tienta a pecar, a ir en contra de Dios? Muchas gracias por el apoyo que le han dado a los videos anteriores. Te invito a que te suscribas al canal si no te has suscrito todavía. Es de mucho apoyo que dejes tu comentario, que te gustaría que lo haga en el próximo video, que nos dejes un like, lo que te pareció el video. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Estamos en Instagram, estamos en TikTok también, estamos en todas las plataformas predicando la palabra de nuestro Señor. Busquemos de Dios, ayudémonos como hermanos cada vez más. Seamos ese grupo de personas que sigan a Jesucristo, que es tan difícil hoy en día. Y recuerda que no estás solo, que Dios está contigo, yo estoy contigo y todos estamos contigo en el nombre de Jesús. Que la paz esté con ustedes. Amén.